Planeta Reddit, la historia de hoy es... Trabajaba horas extra para mi boda mientras mi hermano y prometida me traicionaban. La justicia llegó 3 años después. Hace 3 años, estaba a punto de casarme con una mujer que llamaré Lila. En ese entonces, estaba convencido de que ella era mi alma gemela. Nuestra relación había durado casi 5 años y todo parecía perfecto entre nosotros. Los dos trabajábamos como abogados, lo que significaba que teníamos horarios muy ocupados, pero siempre encontrábamos la manera de pasar tiempo juntos cuando podíamos. El año que le pedí matrimonio debería haber sido el mejor momento de nuestras vidas. Sin embargo, algo inesperado cambió todo. Lila perdió su empleo después de que descubrieron que había quebrantado algunas normas de la empresa. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó porque es algo privado, pero la compañía la despidió de manera bastante brusca por sus acciones. Si has conocido a alguien que vive para su trabajo y es perfeccionista, entenderás cómo perder su empleo puede destrozarlos por completo. Para Lila, su trabajo no era solo una forma de ganarse la vida. Era una parte fundamental de quién era ella, su mayor orgullo y lo que le daba sentido a su vida. Perderlo tan repentinamente la dejó completamente desorientada. Lila comenzó a buscar trabajo inmediatamente, enviando solicitudes a numerosas firmas y empresas. El problema era que su área de especialización era muy específica y no había muchas oportunidades disponibles, especialmente considerando cómo había terminado en su trabajo anterior. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y seguía sin encontrar un nuevo empleo. Durante todo este tiempo, me esforcé por apoyarla lo más posible. Le aseguré que no tenía que preocuparse por el dinero. Después de todo, estábamos comprometidos, y sentía que era mi deber cuidar de ella en estos momentos difíciles. Conociendo lo fácil que era para Lila obsesionarse con las cosas y estresarse, le insistí en que tratara de relajarse, y no dejara que la situación la consumiera. Para mi tranquilidad, ella pareció hacer caso a mi consejo, o al menos lo intentó. Con todo este tiempo libre nuevo, decidió perseguir algo que siempre había querido hacer: aprender alfarería. Se apuntó a unas clases locales y empezó a dedicar su tiempo libre a este nuevo pasatiempo. Curiosamente, estas eran las mismas clases a las que asistía mi hermano Mason. Déjenme contarles un poco sobre Mason. Él y yo somos completamente diferentes. Mientras yo era el hijo responsable y estudioso que se concentraba en sus estudios en Corea, Mason era el típico rebelde. Durante sus años escolares, se la pasaba perdiendo el tiempo, metiéndose en problemas y ganándose fama de mujeriego sin remedio. Esta reputación lo siguió durante la universidad y después. Era el tipo de persona que nunca mantenía una relación seria, y rara vez se tomaba algo en serio. Lila conocía a Mason desde el inicio de nuestra relación y sabía exactamente qué tipo de persona era. Por eso, cuando empezó a ir a las mismas clases de alfarería que él, pensé que era solo una coincidencia que se encontraran allí. Pero mirando hacia atrás, fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. En cuestión de algunas semanas, los dos se volvieron sorprendentemente cercanos. Al principio, no me pareció algo importante. Mason se ofreció a llevarla y traerla de las clases algunas veces, lo que parecía un gesto amable aunque poco común en él. Lila llegaba a casa y me contaba entusiasmada sobre lo que ella y Mason habían hecho en clase, o me mostraba las piezas en las que habían trabajado juntos. Pero después, su relación se extendió más allá de las clases. Comenzaron a salir los fines de semana, visitando museos de arte o probando restaurantes nuevos. Estas eran actividades que Lila y yo solíamos hacer juntos, pero ahora las estaba haciendo con Mason. Con el paso del tiempo, no pude ignorar los cambios en el comportamiento de Lila. Estaba pasando demasiado tiempo con Mason para mi gusto, y esto estaba afectando nuestra relación. Incluso empezó a cancelar nuestras citas para pasar tiempo con él. No soy de los que se quedan callados cuando algo les molesta, así que una noche, decidí hablar directamente con ella. Le pregunté sin rodeos si había algo entre ella y Mason. Lila se mostró sorprendida por mi pregunta, incluso ofendida. Negó completamente que hubiera algo inapropiado entre ellos. Me aseguró que su amistad con Mason era totalmente inocente. Me explicó que pasar tiempo con él era divertido y relajado, como salir con un hermano menor. Parecía verdaderamente dolida de que yo sugiriera que había algo más, y por un momento me sentí mal por dudar de ella. Pero en el fondo, sus palabras no lograron tranquilizarme por completo. Todo llegó a su punto crítico 2 meses antes de nuestra boda. En ese momento, yo estaba trabajando sin descanso, manejando una carga de trabajo inmensa para asegurarme de que estuviéramos bien económicamente. Desde que Lila había perdido su trabajo, yo me había hecho cargo de todos los gastos de la casa y de nuestra futura boda. Ella todavía no encontraba trabajo nuevo. Y aunque usaba sus ahorros para sus gastos personales o emergencias, yo estaba cubriendo la mayor parte de los gastos. Entre pagar por todo y el estrés de organizar nuestra boda, mis días en la oficina se habían vuelto más largos y agotadores. No estaba tan presente como debería haber estado y, pensándolo ahora,
Tal vez eso les dio a Lila y Mason la oportunidad de acercarse tanto como lo hicieron. Una noche, regresé temprano de un viaje de negocios. Quería sorprender a Lila y pasar tiempo de calidad con ella. Cuando entré en el camino de la casa, vi el auto de mi hermano estacionado afuera. Normalmente, no me habría preocupado. Mason tenía la costumbre de aparecer sin avisar. Pero esta vez algo no me cuadraba. Ya eran más de las 9 de la noche y ver su auto allí tan tarde me pareció sospechoso. Mientras abría la puerta y entraba silenciosamente, podía escuchar risas suaves viniendo del interior. La sala estaba vacía, pero la televisión estaba encendida. Su luz parpadeante creaba sombras por toda la habitación. Mis ojos se fijaron inmediatamente en las latas de cerveza tiradas por el suelo. Y luego, al ver la ropa y ropa interior de Lila esparcida entre ellas, sentí que mi estómago se revolvía. En ese momento, supe lo que iba a encontrar. Una parte de mí quería dar media vuelta e irme, pero otra parte, la que necesitaba una prueba definitiva, me empujó a seguir adelante. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Caminé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza mientras me dirigía al dormitorio. Me detuve en la entrada. Y allí estaban. Lila y Mason juntos de la manera más íntima posible. Estaban tan concentrados el uno en el otro, que ni siquiera notaron mi presencia. Normalmente soy una persona tranquila y calmada, pero esto era una traición imperdonable. Mi prometida, la mujer con la que se suponía que me casaría en solo 2 meses, estaba en la cama con mi propio hermano. Sin decir una palabra, entré en la habitación, me acerqué a la cama, y agarré a Mason por el cuello. Lo aparté de Lila, y la sorpresa en su cara casi me dio satisfacción. Se giró para mirarme, y su expresión cambió instantáneamente de confusión a terror. Ni siquiera miré a Lila. Mason tropezó, comenzando inmediatamente a disculparse, pero sus palabras no significaban nada para mí en ese momento. Lo golpeé directamente en la nariz. El sonido enfermizo del hueso rompiéndose me dio una satisfacción amarga mientras la sangre empezaba a correr por su cara. Gritó de dolor, pero yo no había terminado. Lo golpeé una y otra vez, cada puñetazo más fuerte que el anterior. La sangre goteaba de su nariz sobre su camisa, pero no me importaba. Él tropezó hacia atrás. Sus manos intentaban débilmente protegerse, pero yo seguí. Después de que Mason quedó en el suelo, sangrando y rogando que me detuviera, volví mi atención hacia Lila. Ella estaba sentada en la cama, temblando y llorando. La miré directamente a los ojos y le dije, con voz fría y controlada, que tenía 10 minutos para salir de mi casa. Si no lo hacía, le advertí que no dudaría en dejarla tan golpeada como a mi hermano. Ella empezó a suplicarme, pidiendo perdón una y otra vez. Me dijo que podía explicarlo todo, y me rogó que no la echara, que le diera una oportunidad para arreglar las cosas, pero no me interesaban sus excusas ni sus disculpas. Miré mi reloj y dije secamente, «Te quedan 9 minutos». El tono de mi voz y la mirada en mis ojos debieron convencerla de que hablaba en serio, porque se apresuró a bajarse de la cama, y comenzó a vestirse con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras agarraba una maleta del armario, y empezaba a meter lo que podía en ella. Cuando finalmente terminó de empacar, arrastrando su maleta medio llena por las escaleras, se volvió hacia mí una última vez. Su voz estaba quebrada mientras me suplicaba que la escuchara, insistiendo en que me amaba, y que merecía una oportunidad para explicarse. Sin decir una palabra, tomé su mano, le quité el anillo de compromiso del dedo y la empujé hacia la puerta. Ella trató de resistirse, rogándome que lo reconsiderara, pero yo había terminado. Abrí la puerta y la empujé hacia afuera. Ella tropezó en el porche, todavía llorando y gritando pidiendo perdón. Ni siquiera miré atrás mientras cerraba la puerta con fuerza en su cara. Sus sollozos se apagaron al otro lado. La cara de Mason todavía estaba ensangrentada por nuestra pelea, y aunque seguía furioso, no quería ser responsable si algo peor le pasaba. Llamé a mis padres y les conté todo lo que había sucedido. Mi padre estaba furioso con Mason, y mi madre estaba en shock, pero ambos dijeron que vendrían inmediatamente. Cuando llegaron, mi madre, que es enfermera, se encargó de las heridas de Mason. Limpió y vendó sus heridas, que afortunadamente para él, eran mayormente superficiales. Mientras tanto, mi padre me llevó al patio trasero, lejos de Mason. Podía ver que mis manos aún temblaban de rabia, y apenas me estaba controlando. Un rato después, Mason salió con mi madre. Su cara estaba magullada, su nariz vendada, y todavía había manchas de sangre en su camisa. Se disculpó por traicionarme, diciendo que no había querido que las cosas pasaran así. Pero luego soltó algo que me dejó helado. Dijo que estaba enamorado de Lila. Finalmente me volví para mirarlo, con ojos llenos de furia. Él siguió hablando, explicando cómo creía que Lila sentía lo mismo por él.
Aseguró que esta era la primera vez que habían estado juntos, como si eso de alguna manera lo hiciera menos grave. Luego sacó su teléfono y me mostró sus mensajes. Conversaciones llenas de mensajes coquetos, secretos, y Lila confesando lo infeliz que estaba en nuestra relación. Según Mason, ella fue quien lo había invitado a quedarse esa noche, ya que pensaba que yo todavía estaría en mi viaje de trabajo. Mientras leía esos mensajes, mi rabia volvió a crecer. Mason seguía hablando, diciendo que lamentaba haberme traicionado. Pero también insistió en que nunca había sentido esto por nadie antes. Dijo que no pudo evitarlo, y me rogó que lo perdonara. Sus palabras se sentían como puñales retorciéndose en la herida. Mi padre, que había estado escuchando en silencio, finalmente tuvo suficiente. Regañó duramente a Mason, diciéndole cuánto daño me había causado, y lo avergonzado que debería estar de sí mismo. Pero la reacción de mi madre fue diferente. Mason siempre había sido su favorito y podía verla luchando con la situación. Mamá comenzó a decirme que, sin importar lo que decidiera hacer con Lila, necesitaba perdonar a mi hermano. Dijo que parecía verdaderamente arrepentido, como si eso de alguna manera hiciera menos grave la traición. No podía creer lo que estaba escuchando. La interrumpí, y les dije a mis padres que no estaba de humor para sermones o consejos. Lo único que quería en ese momento, era que se llevaran a Mason y se fueran. No podía soportar mirarlo ni un segundo más. Mi padre asintió, entendiendo que necesitaba espacio, y ayudó a Mason a llegar al auto. Mi madre dudó, claramente queriendo quedarse y mediar, pero finalmente los siguió. En las semanas siguientes, todavía estaba procesando el impacto emocional de la traición de Lila. Ella me había estado enviando mensajes constantemente durante las semanas, suplicando perdón y tratando de explicarse, pero sus explicaciones siempre eran las mismas excusas gastadas. Eran muy parecidas a lo que Mason ya me había dicho. Afirmaba que ella y Mason nunca habían querido lastimarme. Había ignorado prácticamente todos sus mensajes durante esas semanas. Entonces, de repente, recibí una llamada de Mason. Me dijo que él y Lila acababan de enterarse de que ella estaba embarazada, y que el bebé era suyo. Me explicó que, como ella esperaba a su hijo, quería casarse con ella y me pedía mi bendición. No podía creer que tuviera el descaro de pedirme esto después de cómo ambos me habían traicionado. La reacción de mi madre solo empeoró las cosas. Ella ya había estado tratando de hacer las paces entre Mason y yo. Pero ahora parecía ver el embarazo de Lila como una señal del destino. Me dijo que era el plan de Dios que Lila quedara embarazada así, y que quizás Mason y Lila siempre estuvieron destinados a estar juntos. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Era como si estuviera tratando de justificar lo imperdonable, de excusar lo que habían hecho porque encajaba en su nueva fantasía de convertirse en abuela. Le dije a mi madre directamente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y que si decidía ponerse del lado de Mason y Lila, nuestra relación se terminaría. No estaba bromeando. La traición de mi hermano ya era suficientemente mala. Pero que mi propia madre se pusiera de su lado era algo que no podía aceptar. Mi padre intentó mantenerse neutral, tal vez pensando que ayudaría a calmar la situación. Mientras tanto, mi madre ofreció ayuda económica a Lila, asegurándole que ella y el bebé estarían bien cuidados. Pero, por supuesto, había una condición. Mi madre insistía en que ella y Mason tenían que casarse. Esto era justamente lo que Mason quería. Mamá no cedía en su empeño por lograr este resultado, negándose incluso a considerar la idea de que su nieto naciera fuera del matrimonio. Cuando me enteré de que Mason y Lila realmente iban a casarse, y habían empezado a enviar invitaciones de boda a nuestros familiares, me sentí furioso y humillado. Sin más discusiones, simplemente cumplí mi palabra y corté todo contacto con mi madre y mi hermano. Sin embargo, mi madre no es de las que se rinden fácilmente. Durante semanas después de la ruptura, llamó sin parar, dejó mensajes de voz, e incluso se presentó en mi puerta sin avisar, tratando de hacerme sentir culpable para que me reconciliara con ellos. Era asfixiante. Fue entonces cuando supe que la única manera de escapar de ella era mudarme de la ciudad. Han pasado 3 años desde que arranqué mi vida de raíz y me mudé a una nueva ciudad, cortando lazos con casi toda mi familia excepto con mi padre. Él respetó mi decisión de mudarme, y entendió por qué necesitaba la distancia, aunque le entristecía que ya no lo visitara. En estos 3 años, reconstruí mi vida paso a paso. Solo compartí mi nuevo número con mi padre. Hice nuevos amigos, encontré una nueva normalidad y trabajé duro para dejar el pasado atrás. Así que imaginen mi sorpresa cuando encontré a Lila en mi puerta ayer, tocando el timbre. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí. Lila no se parecía en nada a la mujer que una vez había amado. Su ropa estaba desgastada y vieja. Su rostro pálido y demacrado. Su cabello se veía fino y descuidado. Estaba allí parada, sosteniendo la mano de una niña pequeña que no podía tener más de 2 o 3 años. La niña tenía los rasgos marcados de Mason, y un parecido innegable que dejaba claro que él era su padre.
Por un momento, me quedé tan sorprendido que no pude hablar. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué quería? Los años que había pasado tratando de olvidarla y el dolor que me había causado parecieron volver de golpe en un instante. Finalmente rompí el silencio. Lila, ¿qué haces aquí? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tembló mientras me preguntaba si podía entrar, diciendo que tenía algo importante que hablar conmigo. Mi primer impulso fue decir que no, pedirles que se fueran, pero luego miré a la niña pequeña a su lado que me observaba con ojos grandes e inocentes. No pude ser grosero frente a la niña, así que me hice a un lado, y las invité a pasar. Las llevé al sofá y les ofrecí agua. Una vez que se acomodaron, me senté frente a ellas y les pregunté qué hacían aquí. Ya sabía que ella no me habría encontrado por sí sola. No le había dado mi dirección a nadie excepto a mi padre, y confiaba en que él la mantendría en secreto a menos que fuera algo verdaderamente importante. Entonces, ¿qué era tan importante como para que él revelara dónde vivía? En lugar de responder directamente, Lila sacó un sobre de su bolso. Me lo entregó sin decir palabra. Lo abrí y reconocí inmediatamente la letra de mi madre. Mi estómago se revolvió mientras leía la carta. Mi madre escribía sin rodeos que era mi responsabilidad arreglar el desastre que Mason había creado. Explicaba cómo Lila y Jessie estaban pasando dificultades, cómo Mason las había abandonado, y cómo, siendo yo el hermano de Mason y el tío de Jessie, debería hacerme cargo de ellas ahora. Levanté la vista hacia Lila, confundido y enojado. ¿Qué significa esto?, pregunté, sosteniendo la carta. Fue entonces cuando Lila se derrumbó, y comenzó a contarme toda la historia. Según ella, Mason nunca había sido fiel en su matrimonio desde el principio. Incluso después de que Lila dio a luz a su hija, Jessie, mi hermano siguió teniendo aventuras con otras mujeres durante todo su tiempo juntos. Lila, por su parte, había intentado que las cosas funcionaran, esperando que mejoraran con el tiempo. Por el bien de Jessie, si no por otra cosa. Pero hace 3 meses, Mason había empacado de repente y se había ido. Sin explicaciones, sin nota, sin avisar. Simplemente desapareció. Desde entonces, Lila había estado sola. No tenía trabajo, ni ahorros, ni casa. Ella y Mason habían vivido en un lugar rentado y sin él, no podía pagar el alquiler. Mi madre, sintiendo algún tipo de obligación por Jessie, había estado dando dinero a Lila para mantenerlas. Pero ahora, con Mason prácticamente desaparecido para siempre, mi madre había decidido que ya no quería ser responsable de Lila y su hija. Lila me explicó que mi madre quería que yo me hiciera cargo de ella y Jessie, ya que no tenían a dónde ir ni a nadie más a quien acudir. Me sentí completamente indignado por lo que me estaban pidiendo, y lo absurdo que era que tanto ella como mi madre esperaran que yo las ayudara. Mi madre no solo se había puesto del lado de Mason durante la traición inicial, sino que ahora intentaba pasarme a mí las consecuencias de sus acciones. Era indignante, pero no me sorprendía. El favoritismo sin límites de mi madre hacia Mason siempre la había cegado ante el daño que él causaba. Inmediatamente le dije a Lila, sin rodeos y frente a su hija, que no tenía derecho a esperar ninguna ayuda de mí. Es decir, esta no era mi hija. Ella ya no era mi prometida, y claramente esto no era mi responsabilidad. Aunque me daba pena que Mason la hubiera abandonado, ella debería haberlo visto venir. Después de todo, él nunca fue una persona confiable. De todas formas, no iba a dejar que me hicieran sentir culpable para ayudar. Así que le pedí a Lila que se fuera. Ella empezó a llorar diciendo que no tenía a dónde ir, ni dinero, y que lo que le quedaba lo había gastado en gasolina para venir a verme. Terminé dándole unos cientos de dólares antes de pedirle que se marchara. Desde entonces, aunque sé que hice lo correcto, no puedo evitar sentirme un poco culpable. Me da lástima esa pobre niña. Entonces, ¿soy yo el malo aquí? Actualización 1. Quiero aclarar algunas cosas. La actitud de mi madre en esta situación me parece totalmente incomprensible. El hecho de que intente hacerme sentir culpable para que ayude a Lila y su hija después de todo lo ocurrido me parece increíblemente egoísta. Entiendo que sienta responsabilidad por su nieta, pero no debería esperar que yo arregle los problemas de su hijo, especialmente después de cómo ignoró por completo mis sentimientos y defendió a Mason durante toda la traición. Su petición está completamente fuera de lugar. Coincido con algunos comentarios sobre que mi padre también me falló. En vez de darme el apoyo que necesitaba después de la infidelidad, se mantuvo neutral. Aunque regañó a mi hermano aquella vez, nunca se puso realmente de mi lado. Al no enfrentarse al comportamiento manipulador de mi madre, también formó parte de esta traición. Pienso hablar con él pronto sobre esto. Puede que Mason haya abandonado a Lila, pero eso no significa que yo deba hacerme cargo de ella. Ella tomó sus propias decisiones, y aunque puedo sentir algo de compasión por su situación actual, no le debo nada. El hecho de que apareciera en mi puerta sin nada más que una historia triste y una niña solo muestra lo desesperada que está. Lo que hice, pedirle a Lila que se fuera, y darle algo de dinero sin comprometerme a más, fue establecer límites claros. No la rechacé por venganza.
Simplemente dejé claro que no es mi responsabilidad arreglar lo que Mason estropeó. No tengo ninguna obligación de cuidar de ella solo porque ahora esté pasando por momentos difíciles. No, esa niña definitivamente no es mía. Lila y yo habíamos terminado semanas antes de que quedara embarazada, y cuando terminamos ya llevábamos tiempo sin intimidad. La cronología es muy clara, y no hay ninguna posibilidad de que yo sea el padre. Además, Jessie tiene todos los rasgos de Mason. Su cara, sus ojos, su sonrisa. Es como ver a mi hermano de pequeño. No tengo ninguna duda de que Mason es su padre. No necesito una prueba de paternidad porque el parecido es inconfundible. La niña es claramente suya y no voy a dejar que me arrastren a más confusión. No, no quiero adoptar a mi sobrina. Me sorprende que algunos sugieran esto. Sin importar la situación económica o emocional de Lila, ella es la madre y es su responsabilidad. No entiendo por qué nunca trabajó después de casarse, o por qué no ahorró dinero. Mason es el padre, así que incluso si se separan, tanto Lila como Mason necesitan hacerse cargo y cuidar de su hija. Mason está obligado a pagar la manutención infantil. Actualización 2. Hablé con mis padres sobre todo esto. Ya sabía que mi padre le había dado mi dirección a Lila, pero quería oírlo directamente de él. Lo llamé y le pregunté sin rodeos por qué compartió mi ubicación con ella después de que le pedí tantas veces que no lo hiciera, y qué esperaba que yo hiciera por Lila y su hija después de todos estos años. Mi padre se quedó en silencio un momento, visiblemente incómodo, luego dio un largo suspiro y se disculpó. Lo siento mucho, hijo, de verdad, dijo con voz arrepentida. Hemos intentado ayudar a Lila todo lo posible, pero con Mason ausente durante tanto tiempo, solo pudimos hacer hasta cierto punto. Tu madre me rogó que le diera tu dirección. Dijo que tal vez si la veías después de todo este tiempo, querrías ayudarla de alguna manera, y ella no tiene a nadie más a quien recurrir. Sentí que mi frustración crecía, y le pregunté por qué pensaba que yo ayudaría a alguien como ella. Me traicionó con Mason, me lastimó, ¿y ahora quieres que la ayude?, le reclamé. Mi padre me dijo que entendía por qué estaba molesto. Me explicó que ni él ni mi madre querían que las cosas terminaran así, pero que Lila y Jessie también eran familia. Creía que yo era su única opción. Se disculpó conmigo, pero no quise escucharlo. Le dije que nuestra relación se acababa aquí. Había confiado en que él sería diferente a mi madre, pero resultó que todos eran igual de traidores. ¿De verdad creían que de alguna manera iba a olvidar el pasado y recibir a Lila y a la hija de mi hermano en mi vida para cuidarlas? Era evidente que mis padres no se preocupaban por mí en absoluto. Le dije a mi padre de manera firme y clara que debería olvidar mi número y pretender que nunca existí. Como conocía mi dirección, le advertí que si él o mi madre se presentaban en mi casa alguna vez, llamaría a la policía. Mi padre intentó disculparse otra vez, rogándome que lo escuchara, pero ya no me interesaba. Mi voz no tembló mientras hablaba, pero mis palabras pesaban en el aire. No me llames más, dije, interrumpiéndolo. Simplemente no lo hagas. Tú tomaste tus decisiones y yo estoy tomando las mías. Sin esperar respuesta, colgué el teléfono y bloqueé su número inmediatamente. Lo que mi padre hizo no tiene perdón y no hay vuelta atrás. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Por fin pude encontrar a Mason con la ayuda de un amigo. Resulta que Lila decía la verdad. Mason ha estado viviendo con su nueva pareja, a pocas ciudades de distancia, actuando como si no tuviera responsabilidades ni familia. No puedo creer que sea el mismo tipo que hace 3 años me dijo muy serio que estaba enamorado de Lila. El mismo que puso mi vida patas arriba y ahora, después de todo, vive con otra persona fingiendo que no abandonó a su esposa e hija. Era frustrante, incluso enloquecedor. ¿Cómo podía alguien ser tan egoísta, tan insensible? Me enfermaba ver cómo podía ser tan despreocupado al respecto, como si abandonar a su propia sangre fuera algo sin importancia. Después de descubrir dónde estaba, le envié la dirección a Lila. No quería involucrarme más en sus problemas, pero tampoco quería dejarla completamente desamparada, así que le di un último consejo. Necesitas contratar un abogado y pedir el divorcio y la manutención infantil. Hazlo ahora mismo antes de que Mason desaparezca de nuevo. También le envié algo de dinero, lo suficiente para que pudiera mantenerse por un tiempo. Lila me agradeció por todo y pude notar el alivio en su voz. Se disculpó otra vez, como ya lo había hecho tantas veces antes, pero ya no me interesaba escucharla. Esto se acabó, le escribí. No vuelvas a contactarme nunca más. No te presentes en mi puerta. Esta es la última vez que te ayudo. Lo que tuvimos, fuera lo que fuera, terminó hace mucho tiempo. Solo quería que me dejara en paz de una vez por todas.